Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo con todo mi corazón, bien caluroso, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en cómo estar seguros de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y me encantaría poder responder esa pregunta, porque en mis redes sociales esa es la pregunta que más me han hecho. Y te lo voy a responder desde lo que he aprendido en 26 años. Si lo que tienes pensado hacer es la voluntad de Dios, primero va a coincidir con la palabra de Dios. Bien, entonces tú tienes pensado algo, lo buscas en la Biblia y debe coincidir con lo que está escrito. Podrías hacerte, por ejemplo, esta pregunta frente a lo que vas a hacer. ¿Es congruente lo que vas a hacer con la manera como actúa Dios? Otra pregunta importante que debemos hacernos es la siguiente: ¿lo que voy a hacer encaja con mi identidad en Cristo? Es decir, ¿cuadra con lo que voy a hacer, cuadra con lo que yo soy? Porque, ¿saben? Parece que cuando hacemos la voluntad de Dios, pues nuestras acciones siempre van a cuadrar con quién estoy diciendo que soy. No a dónde voy, sino quién soy como hijo de Dios. Esto, por favor, tienes que escribirlo en tu corazón. La voluntad de Dios siempre cuadra o encaja con lo que tú estás diciendo que eres. Yo he llegado a la conclusión que uno de los obstáculos más grandes que podemos tener como creyentes para hacer la voluntad de Dios es ignorar nuestra identidad como hijos de Dios. Personalmente lo viví. Mientras no tenía clara mi identidad, era literalmente imposible hacer la voluntad de Dios, ni siquiera me acercaba. Pero a medida que la identidad se ha ido formando y aclarando en mi vida, pues me ha resultado mucho más fácil hacer la voluntad de Dios. Piensa en esto. Quienes nos conocen como seguidores de Jesús, como nuestra familia y amigos, podrían decir, bueno, su conversación concuerda con su fe, pero en sus actos se ve que no precisamente es el creyente que está diciendo que es. A mí me parece que es incongruente. ¿Has escuchado eso en tu casa o con tus amigos? Otra pregunta importante para saber si estoy haciendo la voluntad de Dios es: ¿concuerda lo que voy a hacer con el plan general que tiene Dios para mí? Bueno, ahí comienza por enterarte cuál es el plan, ¿no? Por ejemplo, cuando comencé mi vida ministerial como pastor, me invitaron a participar en algunas actividades que no eran pecado, pero que requería de mi pregunta a Dios, si esto encaja con el plan o no encaja con el plan que Dios tiene para mí. Y allí comienza uno a traer respuestas de acuerdo a su propósito y se da cuenta que no es la voluntad de Dios, o que sí. Porque lo que sí yo no me pregunté después de comenzar mi vida en la fe era cuando me invitaban a reuniones donde yo sabía que iba a enfrentar situaciones de tentación, de provocación, de un ambiente que no era muy de Dios. Pues ¿por qué debo preguntar si a Dios le parece o no? Eso no es una pregunta clara ni una pregunta sincera, porque no coincide con lo que yo soy y, como decimos en Colombia, se cae de su propio peso. Ahora, ¿qué tal si observamos a Jesús en persona, cómo nos enseñó directamente sobre el tema? Y por ejemplo, leamos Juan capítulo 5, verso 30. Dijo así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Eso lo tienes que leer con calma, por favor. Juan capítulo 5, verso 30. Porque Él nos está diciendo que sí es posible llevar a cabo la voluntad del Padre, pero primero considerando que somos enviados por Él para cumplir un propósito específico. En otras palabras, tu profesión, tu vocación, está relacionado directamente con su voluntad. Tus dones, tus talentos, tus capacidades también. Quiere decir entonces que si descubres tus talentos, tus dones y capacidades y los perfeccionas usándolos, entonces poco a poco te vas como que encajando en la voluntad de Dios. ¿Sabes? El secreto de Jesús aquí se ve muy claro. Él hacía todo según le indicaban. Pero ¿dónde recibía esa indicación? Pues en comunión diaria, en sus tiempos de oración. Por ejemplo, el día que tuvo que escoger los 12 discípulos,
entre una cantidad de personas que lo seguían y debió hacerlo de acuerdo a la voluntad del Padre, no como a él le parecía, no porque vio ciertas cualidades en Pedro, en Lucho, en Juancho, no, espérate, no. Él tenía que sentarse un momento, detenerse por un instante y era tan importante la decisión que tenía que tomar que tenía que estar primero enmarcada en la voluntad de Dios y segundo tenía que ser como muy honesta y clara con él mismo. Entonces en Lucas capítulo 6, verso 12 al 13 dice así: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 a los que nombró apóstoles. Ahora comprendo con este escenario que cuando debo tomar decisiones muy importantes en Dios es necesario que pase el tiempo suficiente en oración esperando dirección para poder hacer su voluntad. Por supuesto que sí. Mira como dice Mateo capítulo 12, verso 50. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que hacer la voluntad de Dios, mis amigos, nos ubica en una posición de familiaridad con Jesús. Por supuesto, es muy natural. Yo lo viví con mis padres, muchas veces hice lo que fue su voluntad y no la mía, obedeciendo, y no había problema con eso porque éramos familia. Lo tremendo es que Jesús está diciendo que todo aquel que hace la voluntad de su Padre es su hermano, su hermana y su madre, es decir, es cercano. ¿Y qué tal si terminamos con Juan capítulo 6, verso 38? Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ahí te tienes que detener un momento. Y por eso quiero terminar allí. Porque Jesús hizo una reflexión bastante profunda. Vine no a hacer mi voluntad, sino la de Él. Cualquiera diría, sí, pero ese fue Jesús. Y la pregunta sería, a mis amigos, ¿y cuál es la diferencia? Si finalmente se nos llena la boca, pues muchas veces diciendo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Bueno, si lo has dicho, si lo has pensado, y si no también, pues considera seriamente que has venido del Padre para no hacer tu voluntad, sino su voluntad. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.